5 ciudades mexicanas están expulsando extranjeros, no con leyes, no con decretos, con protestas, con grafitis, con hostilidad social, con rechazo directo. Gringo, go home. Habla español o muere. La gentrificación es colonización. Esas son las pintas que aparecieron en paredes de colonias que antes eran mexicanas y que ahora están llenas de cafés para nómadas digitales, de restaurantes con menús en inglés, de rentas que subieron 100% en 3 años. Esto no es xenofobia vacía, es reacción a un problema real. Mexicanos siendo expulsados de sus propios barrios porque no pueden pagar las rentas que pagan los extranjeros. Estudiantes que tuvieron que dejar la ciudad, familias desalojadas para convertir departamentos en Airbnb, y gobierno que durante años promovió la llegada de nómadas digitales, y ahora tiene crisis de vivienda. Te voy a mostrar 5 ciudades mexicanas donde ser extranjero se volvió complicado, donde la tensión es real, donde las protestas ya ocurrieron o están por ocurrir. No te voy a decir que no vayas, te voy a decir la verdad, para que decidas informado. Si eres extranjero viviendo en México o pensando mudarte, necesitas ver este video. Dale like si valoras advertencias honestas. Suscríbete si quieres evitar problemas. Comenzamos. En el número 5 está San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pueblo mágico. Población 215,000 habitantes. Está en los altos de Chiapas. Altitud 2.160 metros. Clima templado, de 10 a 25 grados. Arquitectura colonial. Cultura indígena fuerte. Tzotzil, Tzeltal. Y una comunidad extranjera que creció muchísimo en los últimos 10 años. San Cristóbal siempre tuvo extranjeros. Desde los 90, mochileros, hippies, gente alternativa. Pero eran pocos y se adaptaban, aprendían español, respetaban la cultura local, compraban en mercados, no en Starbucks. Ahora llegó otro perfil, nómadas digitales, gente que trabaja remoto con sueldo gringo y que vive en San Cristóbal porque es barato y bonito, pero que no se integra. El centro histórico de San Cristóbal cambió. Hace 10 años había más tiendas locales, más restaurantes tradicionales. Ahora hay cafés con wifi rápido, restaurantes veganos, tiendas de artesanías caras para turistas, y las rentas subieron. Según residentes locales, una casa en el centro que en 2015 costaba 3,000 pesos mensuales, en 2026 cuesta 8,000, casi triple. Los salarios locales no subieron triple. El salario promedio en Chiapas es de los más bajos de México, 7,000 pesos mensuales. Con renta de 8,000 no alcanza. Todavía no hubo protestas masivas como en Ciudad de México, pero la tensión existe. En redes sociales locales hay quejas constantes. Extranjeros que no hablan español, que piden todo en inglés, que se molestan cuando no les entienden, que rentan casas completas para vivir solos cuando familias locales están hacinadas. Resentimiento, silencioso, pero real. San Cristóbal es ciudad pequeña. Todos se conocen. Y cuando ves que tu vecino de toda la vida tuvo que irse porque no pudo pagar renta, y que ahora en esa casa vive un gringo que paga en dólares, genera rabia. La advertencia para extranjeros en San Cristóbal: aprende español. No es opcional, es obligación moral. Respeta la cultura local. San Cristóbal es indígena antes que mexicano. Hay protocolos, hay respeto. No fotografíes personas sin permiso. No entres a ceremonias sin invitación. Y entiende que no todo es para turistas. No seas el gringo que se queja porque no hay Uber o porque el internet es lento. Si quieres eso, vete a Cancún. En el número 4 está Guadalajara, Jalisco, la perla de Occidente. Población 5 millones, zona metropolitana. Segunda ciudad más grande de México y epicentro tecnológico. Oracle, Intel, IBM, HP, el Silicon Valley mexicano, con todo lo que eso implica, incluyendo gentrificación. Guadalajara tiene 2 procesos de gentrificación simultáneos. Uno interno, mexicanos de otras partes del país que llegan a trabajar en tech, ganan bien, 30,000, 50,000, 80,000 pesos mensuales.
y empujan precios hacia arriba, y uno externo, nómadas digitales extranjeros, principalmente estadounidenses, que llegan por el clima, por la cultura, por los tacos, y porque Guadalajara es más barata que Austin o San Francisco. Las colonias más afectadas son Americana y Chapultepec, barrios tradicionales tapatíos, con casas coloniales, calles arboladas, mercados locales. Hace 10 años eran barrios de clase media mexicana, ahora están llenos de cafés hipster, gimnasios boutique, restaurantes de autor y extranjeros. Según Inside Airbnb, Guadalajara tiene más de 9,000 propiedades en Airbnb, la mayoría en Americana y Chapultepec. Departamentos que antes se rentaban a familias, ahora se rentan a turistas por noche. Las rentas en estas colonias subieron. Un departamento de 2 recámaras en Americana, que en 2020 costaba 10,000 pesos mensuales, en 2026 cuesta 18,000, 80% de incremento en 6 años, mientras que el salario promedio en Guadalajara subió solo 20%. Las matemáticas no cierran. Todavía no hubo protestas violentas, pero sí hay movimientos vecinales, asambleas, quejas formales al gobierno y resentimiento creciente. Un problema adicional en Guadalajara es el choque cultural. Guadalajara es ciudad conservadora, católica, tradicional, y llegaron extranjeros con valores diferentes, tatuajes, piercings, ropa atrevida. En sí mismo no es problema. El problema es cuando esos extranjeros critican a Guadalajara por ser conservadora. Cuando exigen que la ciudad cambie para ellos, eso genera fricción. Guadalajara no te pidió que vinieras. Si viniste, adáptate. No pidas que Guadalajara se adapte a ti. La advertencia para extranjeros en Guadalajara: entiende que no eres pionero. Guadalajara tiene 5 siglos de historia. Tiene identidad fuerte: mariachi, tequila, tortas ahogadas, charreadas. No llegaste a descubrir nada. Llegaste a un lugar que ya existía. Y si vas a vivir ahí, respeta. No critiques. No trates de cambiarlo. Y por favor no digas que los tacos en Estados Unidos son mejores. Eso es imperdonable. En el número 3 está Oaxaca. Oaxaca. La ciudad, población 300,000. Está en los valles centrales de Oaxaca. Altitud 1,500 metros. Clima templado seco, de 15 a 30 grados. Centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, UNESCO. Gastronomía reconocida mundialmente. Mole, tlayudas, mezcal, chocolate y una cultura indígena viva. Zapoteca, mixteca. Oaxaca siempre fue destino cultural, turismo de calidad, gente que venía a museos, a ruinas, a mercados, a comer, y se iba. Pero en los últimos 5 años, Oaxaca se llenó de extranjeros que no se van, que se quedan meses, años, trabajando remoto, viviendo del centro histórico, ocupando espacios. El centro de Oaxaca cambió radicalmente. Antes había más negocios locales, panaderías, molinos de chocolate, tiendas de textiles oaxaqueños. Ahora hay galerías de arte contemporáneo, cafés de especialidad con granos de Etiopía, restaurantes de fusión oaxaqueña-italiana, todo más caro, todo orientado a extranjeros. Las rentas en el centro explotaron. Un departamento colonial con vista al Zócalo que en 2015 costaba 5,000 pesos mensuales. En 2026 cuesta 15,000. Triple. Y aquí viene lo más grave. Oaxaca es de los estados más pobres de México. El salario promedio es 7,500 pesos mensuales, con renta de 15,000. Imposible vivir en el centro. Entonces los oaxaqueños se van a colonias periféricas. Santa Rosa, Cinco Señores, San Martín Mexicapan, lejos del centro, sin servicios, sin transporte eficiente, mientras extranjeros ocupan el centro histórico, que es patrimonio oaxaqueño. La tensión en Oaxaca es cultural además de económica. Oaxaca tiene 16 grupos indígenas, con idiomas, con tradiciones, con cosmovisión propia. No es México genérico, es Oaxaca.
Y cuando llegan extranjeros que no entienden eso, que tratan a Oaxaca como Disneyland cultural, que se ponen huipiles para fotos de Instagram sin entender qué significan, que van a ceremonias espirituales como si fueran espectáculo, ofende profundamente. Ha habido incidentes, extranjeros expulsados de comunidades indígenas, protestas en el Zócalo, grafitis contra Airbnb, no al nivel de Ciudad de México, pero creciendo, y el gobierno estatal no ha hecho nada efectivo, porque el turismo genera dinero, y al gobierno le importa más el dinero que los oaxaqueños. La advertencia para extranjeros en Oaxaca: Oaxaca no es tuyo, es de los oaxaqueños. Si vas a vivir ahí, aprende sobre la cultura, lee historia oaxaqueña, aprende algo de zapoteco o mixteco básico, compra en mercados locales, no en Walmart, come en fondas, no solo en restaurantes caros, y entiende que Oaxaca no existe para tu autorrealización espiritual. No eres Eat, Pray, Love. Eres un extranjero viviendo en un lugar que no es tuyo. En el número 2 está la Riviera Maya, Playa del Carmen, Tulum, Akumal, Costa del Caribe, Quintana Roo. Esto no es una ciudad, es zona turística completa, pero merece estar en esta lista, porque la Riviera Maya pasó de ser destino turístico a ser zona de expulsión masiva de locales, y las tensiones están explotando. Playa del Carmen era pueblo de pescadores. Hace 30 años tenía 5,000 habitantes, ahora tiene 320,000. Creció por turismo, por desarrollo inmobiliario y por llegada masiva de extranjeros. Playa del Carmen es ahora ciudad extranjera en suelo mexicano. Caminas por la Quinta Avenida y escuchas más inglés que español, más italiano que español, más francés que español. Los negocios tienen letreros en inglés, los menús están en inglés, los precios están en dólares, y los trabajadores mexicanos hablan inglés para atender a extranjeros. Las rentas en Playa del Carmen son de las más altas de México, fuera de zonas premium de Ciudad de México. Un departamento de una recámara en zona semicéntrica cuesta 16,000 a 20,000 pesos mensuales, pero el salario promedio de trabajador local es 8,000 a 12,000. No alcanza. Entonces los trabajadores viven en la periferia, en colonias como Colosio, Villas del Sol, donde no hay servicios, donde la inseguridad es alta, donde el transporte es malo, y de ahí viajan hora y media para trabajar en hoteles de la zona turística, sirviendo a extranjeros que pagan en dólares. Tulum es peor. Tulum era pueblo sagrado maya, con ruinas, con cenotes, con playa virgen. Ahora es parque temático para influencers, hoteles de 10,000 pesos la noche, restaurantes de 1,000 pesos por persona, fiestas electrónicas en la selva y cero respeto por cultura maya. Cero. Los desarrolladores talan selva para construir resorts eco-friendly. La ironía es brutal. Y los mayas que vivían ahí fueron desplazados a Cobá, a Felipe Carrillo Puerto, lejos de sus tierras ancestrales. La violencia en Riviera Maya también aumentó. Carteles peleando por control de turismo, de droga, de extorsión, y extranjeros quedan en medio. Ha habido ejecuciones en Playa del Carmen, en Tulum, en restaurantes llenos de turistas. El gobierno federal dice que está controlado, pero los números dicen otra cosa. Quintana Roo tiene tasa de homicidios creciente, y ahora empiezan protestas, no masivas como en Ciudad de México, pero locales, trabajadores de hoteles exigiendo mejores salarios, comunidades mayas exigiendo que se detenga desarrollo inmobiliario, grafitis contra Airbnb, contra gentrificación, contra extractivismo turístico. La Riviera Maya está al borde de estallar socialmente. Solo falta chispa. La advertencia para extranjeros en Riviera Maya. Entiende que no estás en paraíso. Estás en zona de explotación, de trabajadores, de tierra, de cultura. Tu presencia perpetúa eso. No eres malo por estar ahí, pero tampoco eres inocente. Si vas a estar, mínimo reconoce la realidad. No publiques fotos de tu retiro espiritual en Tulum mientras ignoras a los mayas que fueron expulsados de ahí. Eso es obsceno. En el número 1 está Ciudad de México, la capital.
9 millones de habitantes, 22 millones en zona metropolitana. Epicentro de las protestas contra gentrificación. Julio 4 de 2025. Día de Independencia de Estados Unidos. Cientos de jóvenes marcharon por las colonias Roma y Condesa. Grafitis. Gringo go home. Habla español o muere. La gentrificación es colonización. Negocios vandalizados. Restaurantes atacados. Tensión máxima. Las colonias Roma y Condesa eran barrios de clase media mexicana, con edificios art deco de los años 40, con parques, con librerías, con cafés tradicionales. Hace 15 años, rentar departamento de 2 recámaras en Roma costaba 8,000 pesos mensuales. Ahora cuesta 25,000, más de triple. Y los salarios no subieron triple. El salario promedio en Ciudad de México es 24,000 pesos. Con renta de 25,000 no queda para nada más. Según Inside Airbnb, Ciudad de México tiene 26,000 propiedades en Airbnb. La mayor concentración en alcaldías Cuauhtémoc 12,000 y Miguel Hidalgo 4,400. 12,000 departamentos que antes eran para vivir. Ahora son para turistas. Eso significa 12,000 familias menos que pueden vivir en esas zonas. Ciudad de México expulsa 20,000 hogares anuales por falta de vivienda asequible, 20,000 familias al año, mientras Airbnb crece. El gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno, firmó acuerdo con Airbnb en 2022 para promover Ciudad de México como centro de nómadas digitales. Grave error, porque invitaron a nómadas sin preparar infraestructura de vivienda, sin regular rentas, y ahora tienen crisis. Sheinbaum, ahora como presidenta, dice que rechaza gentrificación, pero ella la promovió. La hipocresía es evidente. Las protestas de julio 2025 fueron punto de quiebre. Jóvenes hartos, estudiantes que tuvieron que dejar la ciudad, familias desalojadas, y atacaron negocios frecuentados por extranjeros, cafeterías, restaurantes, bares. No fue xenofobia vacía. Fue rabia acumulada contra sistema que favorece extranjeros sobre locales. El gobierno respondió con plan de 14 puntos. Ley de rentas justas, regulación de Airbnb, límite de 180 noches al año para rentas cortas. Suena bien, pero la implementación se pausó hasta después de Copa Mundial 2026, porque el gobierno prioriza turismo sobre vecinos. Otra vez. Los nómadas digitales en Ciudad de México son aproximadamente 11,000 según estudios. 11,000 personas, en ciudad de 22 millones. No son muchos, pero tienen poder adquisitivo desproporcionado. Ganan en dólares, gastan en pesos, y eso distorsiona mercado. Un café que para mexicano cuesta 60 pesos y es caro, para nómada digital con sueldo de San Francisco es barato. Entonces paga sin problema. Y el café sube precios, y el mexicano ya no puede pagar, y es expulsado. Ese es el mecanismo. Hay nómadas digitales que entienden el problema, que aprenden español, que se integran, que apoyan negocios locales, que donan a causas comunitarias, pero son minoría. La mayoría vive en burbuja, solo se junta con otros extranjeros, solo va a lugares para extranjeros, y cuando les dicen que son parte del problema se ofenden. Se victimizan, dicen que pagan impuestos, aunque muchos no lo hacen porque trabajan para empresas extranjeras. Dicen que México es país abierto, lo cual es cierto. Pero abierto no significa sin consecuencias. La tensión en Ciudad de México va a empeorar. Copa Mundial 2026 traerá millones de visitantes, más presión en vivienda, más rentas temporales, más Airbnb y más mexicanos expulsados. Las protestas van a continuar, posiblemente más violentas, porque ya no hay paciencia, ya no hay esperanza de que el gobierno resuelva. La advertencia para extranjeros en Ciudad de México. Si estás ahí, reconoce tu privilegio. Ganas en moneda fuerte, tienes pasaporte que te permite ir a donde quieras. Mexicanos no tienen eso, no pueden simplemente irse a vivir a Estados Unidos o Europa cuando se les antoja. Entonces, mínimo, reconoce eso. Aprende español. No es difícil, no es opcional. Compra local.
no solo en cadenas internacionales, apoya negocios mexicanos y entiende que si hay protesta, no es contra ti personalmente, es contra sistema que te beneficia y que perjudica a locales. Te mostré 5 lugares: San Cristóbal, Guadalajara, Oaxaca, Riviera Maya, Ciudad de México, 5 ciudades donde ser extranjero ya no es bienvenida automática, donde hay tensión, donde hay resentimiento, donde hay riesgo. Esto no es para asustar, es para informar. Si eres extranjero y quieres vivir en México, puedes. México sigue siendo país abierto, pero las reglas cambiaron. Ya no basta con llegar y esperar que todo se adapte a ti. Ahora tienes que adaptarte tú, aprender idioma, respetar cultura, entender que tu presencia tiene impacto y actuar en consecuencia. Puntos clave para extranjeros en México 2026. 1. Aprende español. No negociable. 2. Respeta cultura local. Cada ciudad tiene identidad. No la borres. 3. Compra local. Apoya economía mexicana, no solo empresas internacionales. 4. Paga impuestos. Si trabajas desde México, contribuye. 5. No seas Airbnb. Renta a largo plazo. No conviertas viviendas en hoteles. 6. Reconoce privilegio. Tienes ventajas que mexicanos no tienen. No lo niegues. 7. Integra. No vivas en burbuja de extranjeros. Conoce mexicanos. Haz amigos locales. Y 8. Entiende contexto. México tiene historia de colonización, de extractivismo, de explotación. No repitas patrones. Si haces eso, vas a estar bien. Vas a ser bienvenido. Porque el problema no es que seas extranjero. El problema es cuando actúas como colonizador, cuando llegas y exiges que todo cambie para ti, cuando desplazas a locales sin remordimiento, cuando tratas a México como patio de juegos para tu aventura personal. México no es tu patio de juegos. Es país con 130 millones de habitantes, con 500 años de historia desde conquista, con culturas milenarias, con problemas complejos, y con mexicanos que están hartos de ser expulsados de sus propias ciudades. Si vives en alguna de estas 5 ciudades, mexicano o extranjero, déjame en comentarios cómo ves la situación. Si eres extranjero pensando mudarte a México, ahora sabes qué esperar. Y si este video te hizo pensar, dale like y suscríbete. La gentrificación en México es real. Las protestas son reales y van a aumentar. Es hora de que todos, mexicanos y extranjeros, hablemos honestamente sobre esto, antes de que explote. Nos vemos en el próximo video.